Buenos días, niñas, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes ya, porque para mí ya son tardes, ya desayunamos, ya Victoria se fue a patinaje. Esta semana, como estamos en Colombia en semana de receso, Victoria entra a patinaje a las 12. Normalmente entra a la 1, pero esta semana entra a las 12. Ya se fue para patinaje. Son las 12:20, yo pues estaba adelantando almuerzo, mi esposo fue y la llevó. Entonces les voy a mostrar que estoy haciendo almuercito y apenas terminé de hacer almuerzo, bueno, ya lo puse, ya prácticamente lo terminé, solo es terminar, mientras se termina de cocer, yo me voy a ir a bañar, estoy bañando a Gabrielito para irme a recoger a Victoria. Quería mostrarles cómo me tomo el colágeno. El colágeno que les mostré en el video pasado, cómo se preparaba, entonces les quiero mostrar cómo me lo tomo. Miren, niñas, esta es la vitamina C, esto se llama ácido ascórbico, ustedes lo consiguen o en las droguerías o en donde vendan químicos, ahí pues preguntan, necesito vitamina C en polvo y le venden esto que se llama ácido ascórbico. Esto se conserva, lo venden por medias libras o sobrecitos, bueno, como ustedes, muchas presentaciones yo lo compro por media libra o una libra y lo guardo en un frasco así, transparente. Transparente no, perdón, oscurito, porque la vitamina C tiende a oxidarse. Entonces es importante conservarla en un frasco oscurito. Miren, entonces ¿yo qué hago? Yo cojo esta cantidad para mí. Ay, ese me fue mucho. Miren, algo así como media cucharadita. Y me la tomo con agua. Agüita, la revolvemos bien pues para que se disuelva. El colágeno se ve de esta manera, niñas. Después de que ustedes lo guardan en la nevera, él queda así como una gelatina, ¿ven? Y yo lo que hago es coger una cucharada grande. Miren, cojo este pedazo así grande, me lo como y me lo tomo con eso, como si fueran unas pastillitas, lo mastico, porque esto no queda sabiendo a nada, esto queda sabiendo a vainilla o la esencia que ustedes le echen. Entonces me lo pongo en la boca, me lo mastico y con esto, como si fuera una pastillita, con la vitamina C, lo digiero. ¿Por qué? Porque, como les dije en el video pasado, el colágeno se fija más en el cuerpo con la vitamina C. Bueno, niñas, y hoy estoy haciendo como una especie de cocido boyacense. Yo lo hago con albóndigas, me gusta hacerlo con albóndigas. Para adelantar, como me toca ir por Victoria, ya tenía pitando allí ya en la olla pitadora tenía cociendo un poquito las verduras. Y ahora lo que hago es echárselas acá. Esto ya está. ¿Y qué hay? Cubios, habas, arveja y mazorca. Eso es lo que yo le he hecho. Aparte, me gusta, voy a pitar otro poquito se me pasó la mano en la pitada, entonces le voy a poner zanahoria, que ya tengo picadita, miren, zanahoria, papa, y le voy a echar un pedacito de guatila. Miren, papa y guatila, la voy a pitar otro poquito, esto para que se cocine porque la idea era echarlo todo, pero se me deslió esto. Entonces voy a poner a sazonar con la carne ahí para que se penetren pues los jugos de todo. Mire, con el guiso que yo lo hago como siempre, pongo a sofreír el tomate, la cebolla, el pimentón, el ajo y luego de que esté sofrito lo licúo. Ahora lo dejo ahí para que pues el sabor de la carne se junte con el sabor de las verduras. Mientras pito la otra verdurita. Bueno, niñas, y miren, así quedó el cocido. Lo acompaño con arrocito. Ahorita ya les muestro cómo lo sirvo. Me voy a ir a recoger a Victoria y ya nos vemos. Bueno, vamos de camino a recoger a Victoria. Gabriel va vestido de Colombia porque hoy juega Colombia, entonces va a verse su partido porque él es fanático a los partidos de Colombia. ¿Ven? Bueno. Y llegamos al patinaje, niñas. Llegamos, ya vamos a recoger a Victoria. Bueno, llegamos temprano para estarnos aquí un ratico en el parque. Yo creo que nos vamos a quedar una media horita. Está haciendo muchísimo calor, estoy sudando. Entonces, bueno, voy a recoger a la niña, voy a quedarme aquí un rato en el parque con Gabriel y nos vamos para la casa a almorzar.
Ahí viene Victoria. Allá viene la que tiene casco azul. Ahí está girando, ahí están dando, ahí están dando. Mírala. Niñas, les cuento que me puse a almorzar. Nos sentamos a almorzar y no les había grabado. Ahí el plato ya todo revolcado. Pero bueno, estas son las albóndigas. Tiene sidra, tiene o guatila, como le llamen, cubios, habas, arveja, maíz, zanahoria. Y así preparo yo mi cocido. Bueno, hermosas, entonces les muestro cómo tengo mi sala de vuelta a nada. Miren esto, ya almorzamos. Almorzamos, no he recogido la loza, no hemos recogido la loza. Los niños ya se cambiaron, se pusieron cómodos porque se van a poner a estudiar. Bueno, Victoria va a hacer sus clases y duplicamos en el computador, en el televisor, pues para que Gabriel vaya viendo y también vaya estudiando ahí. Pero miren el desorden que hay. Tengo reguera hasta de tierra en el piso, de tierra de las matas, porque esta matica la estaba organizando. Estaba organizando mi mata. Miren esta cómo va, chicas, no, ayúdenme. Vean, ya esto es nuevo, todo esto es nuevo. Esta está saliendo nueva, pero la gata no me deja en ningún momento, o sea, más se demora en salir que ella en estármela mordiendo, mire. La de allá también me la muerde, mira, acá está saliendo otro hijito. Y pues me hace muy feliz, ya han salido como 4 hijitos, pero la gata me los, mire, parece un chamisito ahí. Estoy pensando en comprar otra, pues de la misma, y plantarla ahí mismo. O sea, pues para que ella como que se anime a crecer también con otra. Eso estoy pensando en hacer, porque no sé qué más. La verdad, ya llevo 10 meses más o menos dándole... No, y yo creo que hasta más de 10 meses. Ya va para un año mi matica y no quiere dar frutos así, wow. Entonces tengo todo muy lleno de polvo, todo así muy feíto. Voy a empezar aspirando. No, voy a empezar sacudiendo el polvo. Y ahí sí voy a aspirar, porque primero sacudo el polvo y luego aspiro y luego le echo una repasadita a los sillones. Ustedes saben que los jueves yo hago repaso de sillones, entonces voy a hacer eso. Bueno, chicas, sí quería mostrarles este es un plumero que me recomendó mi amiga Sol del canal Dulce y Natural, que se las recomiendo muchísimo porque ella hace unas recomendaciones súper buenas, o sea, lo que ella recomienda es excelente. Entonces, apenas ella habló del plumerito, yo dije, me voy a comprarlo. Entonces lo compré y vean lo chévere que es, porque esto es como microfibra, entonces el polvo no queda así esparcido, sino más bien como que se adhiere a la microfibra. Las pantallas, si ven, vean, las pantallas las pueden, a veces no están sucias, sino es polvito. Y van limpiando el polvito súper chévere. Miren, a donde quieran va entrando, súper chévere. Y a mí me gusta limpiar primero el polvo porque voy a aspirar. Si yo estuviera barriendo, primero barro y luego aspiro, porque cuando uno barre el polvo se levanta, entonces da lo mismo. Entonces como ahorita voy a aspirar, primero limpio el polvo y ahí sí aspiro. Pero ya saben, chicas, es mejor que si ustedes van a barrer, es mejor que barran primero y luego sí limpien su polvo. Entonces vamos a limpiar el polvo de todo y luego ya nos ponemos a aspirar. No sé si lo alcancen a notar, niñas, pero si ven el plumero, quedó oscuro, quedó mugroso. Vengan acá. Miren, aquí a la luz. ¿Sí ven? Acá está más blanco que acá, que en la parte de arriba, si se dan cuenta.
Entonces, pues simplemente con este botoncito lo suben, el botoncito lo jalan y esto lo lavan sin ningún problema y listo. Así mantienen limpiecito su plumero. Bueno, voy a seguir con el comedor, desocupo el comedor, llevo para la cocina para ahora que termine la sala, arreglar la cocina. Y, pero pues dejo primero hoy la sala y el comedor arreglado. ¿Te podemos hablar? Dame un segundo. Miren lo que me encontré debajo del mueble. Corriendo el mueble, vamos a ver qué nos encontramos acá en este otro. Miren esto. Mamá, Gracias, gracias, dice que le encontré su carrito. Bueno, vamos a aspirar todo este desorden.
ahora voy a poner esta esencia. Que yo las compro y las pongo en este spray para que huela rico. Y voy a poner este en los tapetes, en la camita de la perra y ahí en ese sofá que ella también se acuesta ahí, que es antibacterial. Entonces este me lo regaló mi suegra y también huele súper rico y pues es antibacterial. Bueno, niñas, y así quedó la sala, sin polvo, oliendo a rico. No alcancé a limpiar los muebles, los sillones, porque hoy les iba a dar una pasadita. Pero, pues ya no alcancé hoy. Bueno, chicas, y yo les dejo el video hasta por aquí. Me voy a tomar un cafecito, voy a organizar algo, unos videos, voy a organizar ya cosas que tengo editadas, entonces me voy a poner a trabajar acá en el computador y a descansar un poquito. No alcancé a limpiar el sofá, quería como limpiarlo, pero ya se hizo muy noche y ya por hoy no quiero hacer absolutamente nada más. Entonces, pues les agradezco mucho por acompañarme, por quedarse hasta el final, por ver el video, por compartirlo, niñas, muchísimas gracias. Les pido el favor de que compartan el video con sus amigos, con sus familiares, en sus canales de Facebook, bueno, por todo lado. Les agradecería muchísimo y me ayudaría muchísimo que compartieran el video. Les mando un fuerte abrazo, no olviden dejarme un lindo comentario y ponerme una manito arriba. Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Chao.